Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero hablar de tu vida, de nuestra vida. Tú tienes una historia, y no lo digo como un cliché, sino como una realidad, en este caso, de contexto clínico. Tu vida es un conjunto de episodios que dejaron huellas, algunas suaves, otras indescriptiblemente profundas. Lo interesante es que aunque esa historia vive dentro de ti, rara vez nos detenemos a escucharla. Y eso es bastante paradójico. Hoy quiero que hablemos de un concepto que, cuando se entiende de verdad, cambia la forma en que te relacionas contigo y con tu pasado. La anamnesis. Pero no la típica que uno se encuentra que llenan en el consultorio, por ejemplo, sino una que tú puedas usar para comprender qué eres, cómo eres, qué cargas estás arrastrando y qué caminos se abren cuando miras tu vida. Y ojo con esto, con mucha serenidad y sobre todo sin miedo. Vamos a mirar el pasado, vamos a mirar nuestro pasado, vamos a mirar tu pasado. Sí, pero no para quedarte enfrascado en tu pasado, sino para que puedas caminar mucho más liviano hacia adelante, continuar tu camino. Y acá cobra especial relevancia el valor de poder mirar atrás sin volver a quedarnos ahí enganchados. Si alguna vez has ido al médico o al psicólogo, sabes que antes de cualquier diagnóstico, cualquiera, antes de cualquier palabra que te vaya a decir el doctor, viene algo simple. Te preguntan tu historia. Te preguntan qué es lo que has vivido, desde cuándo pasa esto, dónde te dolió, qué cambió en tu vida. Eso, justamente eso es anamnesis. Es reunir todas las piezas de un rompecabezas que por costumbre nosotros dejamos tirados, como los niños, sueltos, desordenados en el piso. La mayoría de las personas queremos muchas veces cambios inmediatos, hacer más, sentir menos, avanzar rápido. Pero lamentablemente el desarrollo humano no funciona así. Y esto te va a sonar redundante, pero nuestra mente tiene memoria. Las emociones, perdón, tienen raíces. La conducta tiene causas. Y si tú no conoces esas raíces, cualquiera puede sacudirte con un rechazo, con un comentario, con un recuerdo, con el estrés cotidiano, etcétera, etcétera, etcétera. La anamnesis no es mirar el pasado, y esto es muy importante, como un castigo hacia ti, como un flagelo. Es entenderlo más bien. Yo creo que es mucho más coherente entenderlo como un mapa. Y en esto, por ejemplo, el estoicismo sí tiene historia. Por ejemplo, Marco Aurelio escribía para observar su propia alma, las famosas meditaciones de Marco Aurelio, para recordarse, por ejemplo, quién era, qué es lo que lo había formado, qué es lo que debía soltar. Séneca, a su vez, también decía que el hombre que se examina a sí mismo avanza más que el que corre sin ninguna dirección. Esto que hoy llamamos anamnesis, los estoicos lo llamaban examen del alma. Ahora, ¿por qué esta historia tuya, esta historia que te ha traído aquí, a este presente, sigue viva dentro de ti? De acuerdo a la psicología clínica, la anamnesis se utiliza para entender tres niveles. Y acá es muy importante considerarlos bien. Si quieres puedes tomar nota también o devolver el video, da lo mismo. Pero tienes que tener claro estos tres niveles. Primero, lo que ocurrió en tu familia, en la cultura, eventos que ocurrieron en tu vida, momentos clave. El segundo, lo que significó, las interpretaciones que tuviste entonces y las que tienes ahora. Y tercero, ¿qué es lo que dejó?
los patrones que dejó, las creencias, los miedos, las heridas, las fortalezas. El DSM-5, que es un manual que ayuda al diagnóstico en el aspecto psiquiátrico, insiste en que ningún síntoma puede entenderse sin un contexto. Las emociones no flotan en un vacío etéreo, tienen causas, tienen desencadenantes, pero por sobre todo tienen trayectorias. Pero las personas muchas veces no lo saben, lo ignoramos. Creen que es así, que siempre fue así, que así funciona nuestra mente. Y no, tu mente funciona según lo que viviste. Y lo que viviste puede reorganizarse si lo miras con la suficiente claridad. Por ejemplo, alguien que crece en un ambiente crítico, en un ambiente difícil. Estoy tratando de maximizar el ejemplo. ¿Qué es lo que desarrolla? Hipervigilancia emocional. Alguien que ha sido sobreprotegido, ¿qué es lo que genera? Puede generar un gran miedo a la autonomía. Alguien que enfrentó alguna pérdida temprana tiende a apegarse demasiado o incluso a evitar el apego ante toda circunstancia. Y no porque esté mal, sino porque es lo que aprendió. Tu historia explica tu presente. Y aquí es donde entra un punto muy importante que he tocado en todos mis videos, que es la atención plena, el mindfulness. Observar sin juicio lo que ocurre dentro de ti. Respirar, reconocer lo que estás viendo. No pelear con tu experiencia, no es necesario. Tienes que entender que lo que sientes no es un enemigo, sino que es una señal, y una señal que te puede ser de mucha ayuda. La, la anamnesis puede servirte mucho como autoayuda. Imagina, por ejemplo, que tu vida es un libro. La mayoría de las personas puede tomar, por ejemplo, un libro y leer un capítulo random, al azar. Y se frustra porque, por ejemplo, no entiende por qué el personaje actuó de una manera determinada en ese capítulo. Pero cuando lees este libro desde el principio, cuando ves cómo creciste, por qué empezaste a protegerte, por qué esa persona dejó de confiar, cuando perdiste la motivación, todo se vuelve más claro, porque tienes un contexto, tienes una trayectoria que llevó a este personaje de este libro a ese punto. La autoayuda sin anamnesis es como querer construir una casa sin revisar el terreno donde vas a sentar sus bases. La autoayuda, pero con esta anamnesis que te digo, es comprender. Pero comprender qué cosa. Comprender, por ejemplo, qué duele en tu vida, qué te duele, qué es lo que te sostiene, qué es lo que repites, qué necesitas dejar ir, qué es lo que sí puedes cambiar. Y acá te vas a encontrar con otro punto que yo trato mucho en mis videos también, que tiene que ver con el estoicismo. Lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Lo que está bajo tu control, lo que no está bajo tu control. La anamnesis te ayuda a distinguir mejor entre ambas. Tienes que entender también que tu historia no te determina, pero sí influye mucho. Cada persona es la escultora de su alma. Ningún escultor empieza con una piedra perfecta o que viene ya con una forma. Estoy hablando en general. Empieza con lo que hay. A lo mejor tiene grietas, a lo mejor tiene formas que son raras, a lo mejor con otras marcas antiguas, etc. Por eso te digo, tu pasado no es una condena, es solamente un punto de partida para poder iniciar. Aunque tengas una historia, esta trayectoria
puede sentar el precedente para poder iniciar un camino. Nuestras creencias sobre nuestras capacidades moldean nuestra conducta. Si tú te crees un ganador, vas a empezar a actuar como ganador y lo más probable es que lo seas. Pero antes de cambiar creencias, necesitas saber de dónde vienen. Si no haces esta anamnesis personal, intentas cambiar solamente, pero desde la superficie. No entras al detalle, no entras a lo profundo. Y en el caso de la anamnesis personal, que es muy necesaria, te puedo brindar 4 pilares, que son una manera bastante simple y profunda de poder organizar tu historia, pero no como paciente, sino que como ser humano. Por ejemplo, el primer pilar, bastante importante, tu línea de vida emocional. No importa cuántos años tengas, no importa en qué etapa estés, siempre puedes trazar tu historia en 3 grandes partes o 3 grandes actos, como quieras mencionarlo. Primero, tu infancia. Segundo, adolescencia. Y tercero, ¿qué crees tú? Vida adulta. En cada etapa te recomiendo identificar qué cosas. Por ejemplo, un momento que te haya marcado, un logro, por ejemplo, o una pérdida. También puede ser un aprendizaje que hayas obtenido en alguna de esas etapas, un miedo que haya surgido, pero sin ningún tipo de adorno, sin juicios, solo verdad, profunda y brutal verdad, porque ahí estás solo, contigo mismo. El segundo pilar, tienes que identificar patrones que se van repitiendo. Y para eso te puedes preguntar, no sé, a ver, ¿qué conducta noto que aparece una y otra vez? ¿En qué situaciones te bloqueas? ¿Qué parte de ti actúa sin pensarlo? Esas preguntas son esenciales porque los patrones son la continuidad emocional de tu historia. El tercer pilar que te puedo mencionar tiene que ver con las creencias. Hay creencias que nosotros heredamos inconscientemente, sin quererlo. Por ejemplo, en tu contexto familiar, nuestras familias transmiten frases, creencias que son invisibles a veces. Por ejemplo, no molestes, sé fuerte, no confíes, la vida es difícil, es así, todo depende de ti. Esas frases forman un concepto que es bastante importante y que la mayoría de las personas tienen internalizado, pero que muchas veces no saben cómo definir, y eso se llama narrativa interna. El cuarto pilar son los recursos que sí tienes, lo que ya es tuyo. Las personas olvidan esto. En toda anamnesis clínica también se registra, ¿qué cosa? Las capacidades de una persona, sus fortalezas, las redes que construye y que tiene esa persona, los momentos de resiliencia, considerando la adaptación a los cambios. La gente, muchas veces, las personas, recordamos los traumas, pero olvidamos nuestras victorias. Y ambas son parte de nuestra historia. Son muy necesarias. La atención plena que te mencionaba antes, relacionada a esta anamnesis de nuestra historia, se trata de observar sin destruir. Cuando empiezas a revisar tu vida, suele aparecer algo, la culpa. Ojalá hubiera hecho otra cosa. ¿Por qué permití eso? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no me defendí? Etcétera. Respira, relájate. El mindfulness, la atención plena, te recuerda que hiciste lo mejor que podías con la información y los recursos que tenías en ese momento.
Debes entenderlo así, porque así era. No debes flagelar ni castigar a tu yo del pasado, sino más bien compréndelo en ese escenario. Nadie puede caminar recto, nadie puede seguir un camino derecho si no mira de vez en cuando lo que ha recorrido. No tendrías conciencia de esa rectitud. La clave es mirar sin odio, sin resentimiento, sin rencor. Observarte sin atacarte, sin flagelarte. Comprenderte sin justificarte. Entender que se hizo todo en un momento determinado, con lo que tenías. Y aquí es donde esta anápnesis puede ser un puente entre la ciencia y la espiritualidad personal. Suena algo técnico, pero en el fondo es profundamente humano. Desde la Biblia hasta los textos estoicos que yo siempre estoy mencionando, todos los sabios recurrían a la memoria como fuente de verdad. El hombre que no recuerda, la persona que no recuerda, pierde su camino y suele perder un objetivo. La psicología moderna simplemente le dio una estructura a esto. ¿Qué pasa con el estoicismo? Le dio un poco de sabiduría. Y el mindfulness le dio respiración, contemplación. Tu tarea es unir estos tres conceptos. Y ahí es donde tienes que tener mucha paciencia y sobre todo mucha resiliencia contigo mismo. Ahora, ¿cómo puedes usar este estudio, la anápnesis, para mejorar tu vida hoy? Y aquí viene la parte práctica. Voy a revisar el micrófono porque anteriormente se me había apagado. Cuando conoces tu historia, puedes detectar relaciones que ya no te sirven, por ejemplo, que tiene que ver mucho a veces con los patrones. También elegir hábitos que sanen lo que antes te dañaba. Reconocer emociones que probablemente antes te confundían. Decidir desde la conciencia, y esto es muy importante porque incluso yo lo estoy trabajando actualmente, decidir desde la conciencia en lugar que desde el impulso. Salir del piloto automático, por ejemplo. Romper ciclos familiares. Romper ciclos relacionados a patrones que son destructivos en distintas áreas de nuestra vida y que nosotros con el mindfulness, que nosotros con esta anápnesis identificamos. Decirte la verdad sin lastimarte. Todo cambio sostenible nace de una buena anápnesis, nace de tener unos buenos cimientos para sentar tus precedentes. Sin eso, solo estás parchando y no es la idea. Un punto importante, ya que hemos definido también la anápnesis, es qué no es la anápnesis. Principiando, no es victimismo, no es autoflagelación, como te he dicho, no es reescribir la historia para culpar a otros y hacernos las víctimas, no. Es quedarte, no, ni siquiera es quedarte atrapado reviviendo heridas, tampoco es eso. Es justamente todo lo contrario, es reclamar esas piezas internas que te mencionaba de ese rompecabezas para reconstruir tu vida desde la integridad. Hay una serie de preguntas que considero que son bastante pertinentes que podrías hacerte para poder, y yo estoy tratando de ayudarte a construir una anámnesis. Por ejemplo, la primera, ¿qué acontecimiento cambió mi forma de ver el mundo? Otra, ¿cuál fue el primer recuerdo que me hizo sentir vulnerable? Otra también puede ser, ¿qué aprendí sobre el amor en mi familia? Otro concepto, ¿qué aprendí sobre el conflicto? ¿Qué enseñanza tengo o qué es lo que aprendí también de mi vida entre los 12 y los 18 años? ¿Qué aprendí de mí mismo en esa misma edad? ¿Cuál es la herida emocional que más se repite en mí? ¿Qué persona influyó más en mi autoestima?
¿Qué decisiones tomé por miedo? ¿O qué decisiones tomé por amor propio? ¿Qué parte de mi historia nunca he querido mirar? ¿Como esconder la basura abajo de la alfombra? ¿Qué patrón veo ahora con mayor claridad y que tal vez estoy repitiendo? Y una pregunta muy importante, ¿qué es lo que deseo cambiar a partir de hoy? Si respondes esas preguntas con honestidad, habrás hecho una anamnesis profunda. Puedes retroceder el video para escucharlas nuevamente, no hay problema, anotarlas. Entender el contexto de esto va a originarte la sensación de que la vida no ocurre en un vacío etéreo, como te dije anteriormente. Tu personalidad no se formó en un desierto. Todo estuvo influido. ¿Por qué cosas? Por tu posición dentro de la sociedad, por tu cultura, por tus pérdidas, por tus logros, por tus oportunidades, por los modelos tal vez que consideraste seguir, también por tus miedos, por tus necesidades, por tus carencias. La disciplina clínica lo sabe y ahora tú también lo sabes. Comprender esto no va a eliminar la responsabilidad que nos cabe a todos por nuestra vida, por nuestra existencia, sino que muy por el contrario, la ilumina. Tu historia es tuya, pero no te define por completo. Y quiero que en este punto te lleves esto muy claramente. Tu historia importa y mucho, pero no es tu límite. Es tu punto de partida para elegir quién quieres ser ahora. No puedes cambiar lo que pasó. No se puede cambiar. Es como una foto pegada en nuestra memoria. Pero puedes cambiar la relación que tienes con lo que pasó. De qué manera lo ves. ¿Te acuerdas? Lo que controlas y lo que no. Lo que pasó ya no lo controlas. ¿Cómo reaccionas a ello? Sí. El presente es el único lugar donde existe el cambio. Ahora. La psicología clínica lo sostiene. La organización narrativa de tu vida es el primer paso para poder crecer. Grábate eso. Toma tu historia con el respeto que merece. Tómala, sobre todo, con valentía y empieza a caminar. Hasta la más larga de las aventuras, el más interminable de los caminos, empieza por el primer paso. Si te ha gustado el video, compártelo con quien tú crees que le pueda servir. Dale like, suscríbete a mi canal y ayuda a quienes tal vez necesiten una palabra de aliento. Muchas gracias por estar ahí.